en la experiencia como terapeuta, el primer día que me llegó una personita que me dice que abortó, la verdad es que de pronto yo dije, bueno, sé que es un problema que ella trae y sé que es algo que le está moviendo el tapete, sé es algo con lo que no está tranquila, entonces hay que buscar la manera de cómo trabajar con ella. Sucede que, aunque al principio no me lo contó, sino que ella me empezó a contar precisamente todos los problemas que había tenido en la familia, los problemas que ha tenido de pareja, los problemas que ha tenido en su trabajo, y todos tienen que ver con una situación de no sentirse ella querida ni sentirse aceptada. Y entonces, después de un proceso de terapia, llegamos al que es la raíz del problema, que cuando ella era, no sé, haber tenido unos 17 años, que además en aquel entonces no había ni tampoco los lugares adecuados para hacer un aborto, y ella por sí solita decide hacer un aborto, lo cual enferma, dura un tiempo enferma y no le dice nada a nadie. Ella solita quiso salir adelante, Dios le ayudó y salió adelante. Pero al paso de los años, a los años que tenía en ese entonces cuando yo la vi, ella seguía estando muy incómoda y no sabía por qué. O sea, ella no entendía por qué le estaban pasando tantas cosas, ni por qué se sentía como que no era querida y se sentía como que algo en la vida no estaba bien. Después del proceso ella se da cuenta y es cuando me dice, cuando ella abortó a los 17 años más o menos. Y yo le pregunté que qué quería ella hacer. Y entonces es cuando empieza a llorar y dice que cree que todos sus males vienen precisamente por este aborto que ella hizo. Se siente muy culpable porque ella en ese entonces no podía atenderlo, no podía cuidarlo, no tenía las situaciones económicas, el chavo no quiso hacerse responsable y demás, podemos decir. Pero la situación emocional fue la que le dañó durante mucho tiempo. Y ese tiempo no solo fue las malas relaciones que tenía, sino un constante estar enferma, cuando no de una cosa, de otra, sí. Y bueno, entre ellas la parte que más le preocupaba era la parte de estar irritada constantemente. Cuando ella decide pues perdonarse por haber hecho esto, me pide que de qué manera yo la puedo ayudar. Hicimos un proceso muy bonito de poder perdonar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? El proceso fue ella primero platicar con la bebé que había abortado, bebé, no sabemos hombre o mujer, pero que ella había abortado y que de alguna forma necesitaba ella pedirle perdón. Ella le pide perdón, llora bastante, se abraza a su niño. Y después de esto, bueno, para los que somos católicos sabemos, sobre todo en aquel entonces, que los únicos que podían perdonar este grave problema era un sacerdote, pero que fuera un canónigo o el obispo. Y entonces, pues también yo pensé, había que buscarlo, o sea, había que pensar con quién. Los sacerdotes también son humanos y tenemos desde el sacerdote que es muy ortodoxo, o aquel que se enoja con muchísima facilidad, o aquel que es comprensivo. Y entonces yo dije, esta niña está tan afectada y le ha dolido tanto como para poderla, para que llegue y después llegue con X sacerdote, en donde aparte de que ella se siente incómoda, me la fueran a regañar o le fueran a decir algo más que le hiciera daño. Tuve la oportunidad de yo llevarla con un sacerdote amigo. Ella me dice que me da permiso que le diga al cura por qué razón va, porque no se atreve a hablarlo ni decirlo. Yo hablo con el cura y entonces el cura lo que hace es que la recibe y yo ya le dejé en el templo, dije enseguida hay misa si te quieres quedar y ya tú decides. Ya la siguiente consulta que yo tuve con ella, me habla y me dice que se siente como que dejó un peso fuera de su cuerpo, lo cual se sentía mucho más ligera. Tuvo la oportunidad de platicar con su mamá y contarle lo que había pasado, pero ya estando bien ella, ya estando mucho más tranquila, le cambió todo un panorama. La relación que tenía con un amigo, no sé qué haya pasado, pero cambió bastante la relación.
Y bueno, unos días después yo me encuentro al sacerdote y le pregunté precisamente que cómo le había ido a la chamaquita. Entonces me dice, mira, a estas personas hay que tratarlas también con mucha delicadeza, porque de por sí vienen asustadas y con miedo y sentirse tan pecadoras, que lo mejor es ayudarles para que se perdonen a sí mismos y se acerquen a Dios. La verdad es que de las siguientes consultas que yo tuve con ella fueron muy halagadoras por el hecho de todo lo que había cambiado, por la forma en que ella se había encontrado, y sus ganas era algún día con esta pareja que estaba ahorita sí poderse casar y tener familia. La verdad es que este es un caso, pero me ha tocado otros casos en donde el hecho de haber abortado les genera una culpa muy grande que después en su vida repercute en las relaciones humanas. Una de ellas, les digo, se vuelven muy irritables, muy violentas, y son de las personas que son capaces de hacer en las manifestaciones muchos desastres y demás, porque hay mucho enojo con ellos mismas. Por eso lo mejor es poderlos escuchar, que se atreven a hablar y poderles ayudar. Esa es la mejor manera que podemos hacer.